traemos autoridades en el tema que conocen muy bien del tema. Entonces, como siempre, aquí, pues, no puede faltar los expertos de propio, especialistas en propiedad horizontal. Y hoy nos acompaña nuestro querido Nelson Gómez, parte de propio, parte fundamental de Notipropio, de Notillá, mucho miembro activo. Y ahora de Salió el Sol también. Y no, por supuesto, él es de la casa. Así es, muchísimas gracias, Johanna, Rodrigo. Qué placer estar acá en Salió el Sol y por supuesto esta sección Entre Vecinos, que como tú lo dices, está muy pedida, muy solicitada. Primero que todo, quiero mandarle un saludo a nuestra querida directora Luz Dari Nieto, que por temas de salud no puede estar el día de hoy con nosotros, pero ya la tendremos en la siguiente semana. Bueno, le pasamos un saludo porque sí, hay que estar cuidando la salud y le deseamos pronta recuperación a nuestra Pero yo querida sé que Luz nos Dari. está viendo, que nos envíe un pantallazo ahí. Eso sí, y le regalamos una boleta. Para que vaya al médico y se ponga juicioso y haga caso, porque no hace caso. Así es. Muy bien. Nelson, hay varias preguntas, varios temas. Ahí ya tenemos listos nuestras preguntas de los televidentes. Pero vamos a adentrarnos en temas de propio horizontal. Ajá. ¿De qué tema exactamente vamos a hablar? ¿Y con quién estamos? Por supuesto, mi querido doctor, bienvenido. Claro ¿Cómo que sí. está? Bien, Bueno, buenos siempre días. estamos hablando nosotros de temas legales, de normativas internas. La semana pasada hablamos del reglamento de propiedad horizontal, de esos manuales de convivencia, si sí va o no va, ¿cierto? Pero, Rodrigo, los administradores de propiedad horizontal saben qué hacer ante la visita de autoridades que van a hacer una diligencia judicial. ¿Qué debe hacer el administrador de propiedad horizontal? ¿Los dejo entrar? ¿No los dejo entrar? Se puede considerar si obstaculizamos pues, el proceso. Entonces, este tema y otras preguntitas más las vamos a tener con nuestro gran invitado, el doctor Germán Molano, abogado y experto en propiedad horizontal. Doctor Molano, bienvenido a Entre Vecinos. Bueno, muchas gracias. De verdad que queriendo esta comunidad de propiedad horizontal y agradeciéndole aquí a nuestros amigos presentadores, de verdad que es un gusto, es un placer y un honor estar con todos ustedes para la comunidad. Doctor Molano, bienvenido. Pero les cuento que nuestros televidentes ya nos enviaron preguntas. Ya tenemos listo el tema. Súper activos con los audios. Vamos a ver. Así es. Vamos a ver qué tienen nuestros televidentes el día de hoy para decirnos aquí en esta sección de propio. ¿Qué documentación deben presentar las autoridades para ingresar a una unidad privada dentro del conjunto? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Vamos, yo pongo una teoría. ¿Será que la autoridad, vestida de autoridad, me refiero policía, Ajá. solamente con el hecho de su uniforme, seguramente la placa, o no sé, lo que tenga a la vista, puede entrar ya al conjunto? ¿O el portero le tiene que decir, momentico, ¿para dónde va? ¿Quién lo autorizó? Bueno, depende del depende, porque si se trata de alguna diligencia predeterminada, pues se va a requerir el oficio, el despacho, se va a requerir el documento que autoriza ingresar de pronto a una unidad privada para hacer alguna diligencia de carácter policivo que es administrativo. Pero, de todas maneras, si la situación es diferente porque es una medida de auxilio inmediato, a una persona le está ocurriendo algo y que efectivamente encontraron unos ladrones en un apartamento, pero es una cosa urgente, imprevista, pues pueden perfectamente solamente avisar que van a solucionar el problema y eso es como excepción al protocolo que se debe tener para esos eventos. O sea, solamente si es un llamado a la autoridad. Es correcto, sí señora, de pronto un conato de incendio, los perros rabiosos esos que aparecen por ahí en los apartamentos, todo eso, sí, la policía puede acudir, pero como excepción. De lo demás tienen que presentar documentos para poderles autorizar. Pero, Perfecto. doctor Molano, una inquietud pues que nos asalta a muchísimos, eso en caso de que sea la Policía Nacional, ¿cierto? Pero si estamos hablando del ICBF, si estamos hablando de Fiscalía, si estamos hablando de... De la no sé, Defensoría del Pueblo. Exactamente. ¿Cualquier otra entidad puede entrar? No, no es tan fácil. Tenemos dos situaciones. Pero llegan los carros de la Fiscalía, el CTI. Ok, entonces miren esto, cuando se trate de la Fiscalía, que es el CTI, el de la Policía, SIJIN, DIJÍN y demás, pero porque son cuestiones de orden criminal, cambia el protocolo, porque ellos tienen que venir con una orden de un juez de control de garantías que les expidió la autorización para que vayan a ingresar a esa unidad privada, a buscar una persona, a buscar unos elementos, algunos muebles, algunas cosas que se requiere o que saben que están allí. Doctor Molano, pero venga, para terminar esta pregunta y seguir con la otra, hago un paréntesis muy chiquito. No pensemos tan allá, no pensemos que hay una banda criminal en el conjunto. Solamente un vecino ruidoso.
que está con su rumba prendida y se oyen gritos y todo y toda la cosa y dice, pero es que están de rumba y no bajan el volumen, no le bajan a la rumba. ¿Ahí sí puede entrar la policía? Claro, la policía, obviamente, su protocolo. Sin orden. Su protocolo, sin orden. Entonces, Código de policía. Es llegar a la portería y decir que va para esta situación que se está presentando, porque a ese vigilante ya lo debieron complicar, entonces puede acudir y no hay ningún problema. Aplicar la ley antirruido. Ah, sí, claro, por La supuesto. Ley 1801 de 2016, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Pero, doctor Molano, y si el tema es ya con un menor de edad, tengo una denuncia anónima, llegaron 2 funcionarios del bienestar familiar, y entonces, ¿cómo actuar ahí? ¿Qué hace el administrador? Porque es que podemos hilar un poquito delgado o excedernos, mejor dicho, pecar por exceso o por defecto. Entonces, el administrador en ese caso, ¿qué hace? ¿Les permite la entrada o les dice, espéreme, voy a validar documentación? Porque cualquiera se puede presentar pues, en la portería y puede decir... ser un delincuente. Exactamente. Por eso, pero fíjese que estamos hablando de unas autoridades diferentes a la del orden administrativo policivo, entonces la idea es que el caso del ICBF tiene que llegar con una orden de un juez de la República, de lo contrario no, porque somos funcionarios, no, tiene que traer la orden de un juez de la República. Y ellos tienen que permitir que se valide toda esa información. Claro, y para el administrador se generan unos protocolos especiales que debe actuar de la misma manera, pero teniendo en cuenta el nivel de situación que se presenta. Sí. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente audio. Creo que ha quedado muy clara esta pregunta en el tema de autoridades que pueden ingresar. Vamos con la otra. ¿Cuál es el rol del administrador ante la llegada de autoridades judiciales o administrativas? Bien, entonces tenemos el administrador cuando llega esos personajes. Yo vengo de allí, de esta institución, y esto es maravilloso. Présteme el documento que los autoriza a hacer el ejercicio. Identifíquese, présteme sus identificaciones como funcionario del Estado, del CTI, de la Fiscalía, lo que sea, y entonces vamos a verificar que eso es cierto. Verificado, inmediatamente el administrador lo que debe hacer es proceder a autorizar el ingreso, pero ojo, el administrador nunca se puede oponer a ninguna diligencia. Verificar previamente para poder decir, listo, bien, puedan seguir. A veces el administrador los acompaña, observa qué está ocurriendo en la unidad privada, qué es lo que están haciendo, pero no lo puede impedir para evitar una obstrucción a la justicia y de pronto entran problemas ya de carácter penal, puede ser el administrador. Pero sí generar ese protocolo de documentación y verifiquemos. Verificado, entonces procedan de conformidad. O sea, el administrador de propiedad horizontal debe ser facilitador ante esas diligencias. Claro, tiene que ser previa verificación. Ok. Bueno, entonces ya tenemos clarísimo que nuestros administradores tienen que verificar la información. Correcto. Y ojalá no solamente con el documento en mano, porque para falsificar son buenísimos también, ¿no? Ojalá puedan llamar a la entidad, mira, hay una visita acá, esos funcionarios son de ustedes, tal cosa, porque así han entrado a robar cualquier cantidad de apartamentos y casas también. Bueno, vamos con la otra pregunta de nuestros televidentes. Vamos a ver si ya está lista. ¿Puede el impedir o retrasar el ingreso de las autoridades si el residente no está presente o no ha sido notificado previamente? Oiga, importantísimo, porque si el personaje no está, ¿qué, le tumbamos la puerta? Claro, puede ocurrir que sea, es más, puede ser una diligencia de embargo de bienes, embargo en la unidad privada. A este personaje nunca lo pueden notificar hasta después de la diligencia, ¿cierto? Pues que hay que evitar que se vaya a esconder. El tema es que si el residente está ahí, pues asume su responsabilidad. Pero si no está, tiene que ser el administrador una persona muy prudente porque no puede impedir y no puede obstaculizar esa diligencia que se tiene que producir. De tal manera que debe ser muy prudente con respecto a eso porque no puede entrar a ser el abogado de la persona que está cometiendo alguna falta. Yo tengo una pregunta al respecto. Si de pronto es un arrendatario que no ha pagado su arriendo y necesita un desalojo, en ese caso, ¿cómo es el procedimiento? Claro, viene un despacho comisario, un oficio de un juez de la República donde se tramita un proceso de restitución de bien inmueble que ya ordena que se haga el desalojo correspondiente para que se llegue a la restitución material del bien. Y él llega para mostrarle al administrador, mire, vengo a esta diligencia, él no se puede oponer, les tiene que permitir que ingresen, obviamente verifica, y bueno, que se produzca la diligencia, el desalojo de esa persona.
Pero ya es legal, o sea, hacerlo. Sí, ya claro. Tienen que desalojar. Ya viene con un documento que se puede verificar que el juzgado tal dictó sentencia en contra de esa persona para que se desaloje y haga entrega, ya forzosa, por supuesto, Sí. pero entonces fíjense que es todo previo al administrador verificar esas órdenes. Perfecto. Muy bien. Vamos con otra pregunta de nuestros televidentes. Muy buenos días, soy Francisco Lozada y quisiera preguntar qué acciones debe tomar el administrador pues, para proteger los derechos de los residentes sin entorpecer la diligencia legal, por favor. Bien, pasó, Roberto? Muy bien. insisto en que el Es que administrador... mire, eso pasa aquí en Bogotá, en En todas Antioquia, en todas partes del país. El administrador, Sí, sí. primero que todo, no tiene por qué entrar a responder por bienes privados ni personas particulares. Cada uno asume su propia La responsabilidad. responsabilidad es individual. Llegó la orden del juez, yo no me puedo oponer a eso, entonces pues procedan de conformidad. Mañana, entonces aquí se sugiere, porque no está en ninguna norma, pero se sugiere que el administrador levante actas, haga un informe, lo presente, lo tenga listo para el consejo, para la asamblea y de pronto para una autoridad. ¿Por qué? Ese residente se va a poner bravo con el administrador porque dejó entrar la policía con el inspector, con el juez de la República para que hicieran la diligencia y lo va a demandar o le va a armar el problema y él tiene todos los elementos para decir aquí se hizo todo dentro del marco legal. Y si el administrador no se encuentra y están solo los de vigilancia. Sí, Bien. puede pasar porque hay administradores que no están todo el tiempo Que en la no copropiedad. contestan. Pasa. Muy bien, Y están, entonces como dice Joana, están por turnos, están por días, y está el portero ahí solo y dice, Y dice, yo no dejo entrar a yo nadie. no tengo Claro. autorización de dejar entrar a nadie, aquí no entra nadie. Entonces sugerimos que a ese vigilante, la compañía de vigilancia o la administración, lo instruyan al respecto para decirle como si el administrador no está, entonces acude al presidente del consejo, pero que tampoco está. Por lo menos hay 3, 4, 5 miembros de consejo que puede alguno de ellos atender en una Lo representación ideal es que temporal. consiga al administrador, así sea por teléfono. Ah, pero por supuesto, hay que conseguirlo. Pero si no contesta, No importa, entonces Nos puede, vamos con es el más, consejo. puede acudir a Muy cualquier copropietario que esté allí para que le diga, venga, usted me acompaña para que sirva de testigo de lo que yo voy a hacer. Porque es que el Ok. vigilante tampoco puede impedir que la autoridad claro, llegue a no cumplir. se puede. Pero es que, vean, aquí hay que tener algo claro y perdón, pues, doctor Molano. Una vez que este administrador ya fuese facilitador, tiene que validar, ya dijimos, tiene que revisar si los carnets son reales, hay que ya hacer la llamada correspondiente. Pero hay un caso específico, doctor Molano, y es el tema que en un conjunto residencial me comentaron, llegaron 2 funcionarios del ICBF y dice, tengo una denuncia anónima, entonces necesitamos entrar porque ese menor está solo y nos tenemos que llevar al menor. Pero llegaron 2 personas así de la nada, sin orden y sin nada, solamente presentando carnets. Ese es un asunto que ellos están haciendo un mal procedimiento. Sí. Es un procedimiento indebido y debieron llegar con una orden. Para eso está el juez de la República, para Claro. contarle la historia, para que él autorice, hagan el ejercicio. Ah, bueno, listo. Claro. Pero ni siquiera son esos funcionarios, son los funcionarios que están facultados y son competentes para esa diligencia. Claro, es que ni siquiera llegaron con policía de No, no, infancia, no. adolescencia, sino 2 funcionarios. Bueno, solamente. hay autoridades y nos ampara el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana para determinar mucho el tema de las autoridades también. Creo que una pregunta obligada, no sé si tenemos más de nuestros televidentes, hay más tenemos preguntas. una más. Yo me sumo a esta. Yo no sé si a ti te tocó en algún momento este tema de están haciendo ruidos y yo soy la autoridad, el portero. Sí. Y voy y hago una cosa, en un momentico usted no puede decirme nada porque estoy ante el portero, usted no me tiene por qué venir aquí a tocar nada y sigo mi rumba. Entonces, el tercer respondiente sería la policía. Sí. Pero la policía viene y dice, sin conocimiento a veces, Ujú. ¡pac! Bajemos los tacos. Sí. Y bajaron los tacos de la casa. La policía, hay una responsabilidad ahí también por parte de la autoridad de a un abuso, Claro. una extralimitación de funciones. Y pensemos de los casos que nos ha traído la jurisprudencia. Hay alguien conectado a un respirador, alguna cosa así, Un electrodoméstico dañado, se le alguna daña cosa. la nevera. Claro, la policía debe tener en cuenta todas esas circunstancias y proceder con esa prudencia para tomar esa decisión de bajar ese taco, ¿cierto? La energía o la fuente de energía. Pero sin embargo, si lo hace, llénese de testigos, traiga al vigilante, traiga a otro residente para que estén pendientes y se diga cuál es su nombre, su cédula, para que
la comunidad sepa y la autoridad competente, sus jefes de ellos, para poderles decir, y hice este procedimiento debidamente y aquí está toda la constancia y están los testigos. Pero no pueden bajar los tacos. Claro, claro que lo pueden hacer porque la fuente es la que hay que pero hacer la prudencia, tiene que hacer la prudencia. Yo ahí sí difiero porque es que el código es muy claro cuando dice que la fuente no es la fuente de poder, sino la fuente de ruido. Tiene que entrar a esas, si acaso, a incautar o a llevarse el equipo de sonido si es necesario con un acta, pero bajar los tacos jamás. Claro, pero de todas maneras, doctor Molano, no es la fuente de poder. Quien responde de la reja hacia adentro es el administrador de propiedad horizontal. Sí, claro. El problema es que eso ocurre todos los fines de semana. Entonces viene el ruido y llaman y se quejan y entonces llega la autoridad que es la policía en ese momento y entonces habla con los de la fiesta. Los de la fiesta ofrecen lo que están consumiendo y los agentes no se meten en ese lío. Y entonces lo que les dicen es, por favor, bájenle a eso. Hasta ahí vamos con el poder. Bájenle al ruido para que no haya ningún problema. Llamado. Cuando ven que la radiopatrulla ya se fue, entonces vuelva y péguele a esto. Entonces vamos a tener otro problema. En las propiedades horizontales ocurre un fenómeno que esto no es que lo sugiero que lo hagan, pero es que aparece el automático. Cuando eso ocurre, se apaga eso. Es sencillamente el vigilante que sale corriendo y apaga el taco y vuelve y cierra el armario. Pero de todas maneras, cuando eso ocurre ya es repetitivo, ya no se aguanta la autoridad, pues ya no queda más alternativa porque es que definitivamente, obviamente, no lo va a hacer el agente solo, vaya a hacer, no. Habla con los residentes porque es que ya hay 20 personas detrás del policía para que le solucione el problema. Pero es que entendamos que después de esos aguardientes la gente ya pierde su sentido de la vida y entonces es a enfrentarse hasta con el policía. Sí, lo hemos visto cómo el licor afecta mucho a las personas. Lo hemos visto. Sí. Vamos con otra pregunta de nuestros televidentes. ¿Qué tipo de registro o informe debe levantar el administrador sobre la visita de las autoridades para dejar constancia de lo ocurrido? Bien, sugerencia, levante un acta de lo que ocurrió. Ojalá decirle a la autoridad que llegó a hacer la diligencia para decirle por qué no me facilita una copia de esa orden para tenerla ahí en el protocolo, para tenerla en la minuta. Pero digamos que por eso es una cuestión de orden penal y le dice, no, porque esto hace reserva del sumario, trate de tomarle una fotico al menos y los testigos y demás, y los funcionarios para poder levantar un documento donde conste que se hizo a X horas de la madrugada o a X horas del día, esta diligencia vinieron de tal parte, X personas y echarle la firmita a ese documento que le va a poner en conocimiento del consejo, a los mismos residentes para decirles aquí está ocurriendo este fenómeno de orden de contravención o delito para efectos de que él pueda contar qué fue lo que pasó. Entonces, ese documento debe estar en la carpeta de esa unidad privada para que mañana se pueda buscar esa información, pero de todas maneras levante un documento y haga ese registro en la minuta para que quede la constancia. Bueno, pues doctor Molano, muchas gracias por las respuestas y sobre todo por estar siempre pendientes para nuestros televidentes dándoles oportuna información. Nelson, mil gracias. En nuestras redes en propio para seguir conectándonos y por supuesto seguir al tanto de los artículos que se generan cada mes. Por supuesto que nos pueden seguir en Propio, ahí está www.propio.com, también en nuestras páginas de Instagram y Facebook como Propio. Recuerden también Noti Propio, en donde se van a enterar de toda la actualidad de las noticias de la propiedad horizontal. Maravilloso. ¿Puedo recordarles? Por favor, las redes. Las redes sociales nos consiguen tanto al doctor Germán Molano como a mí, como Talento Propio, por todas las redes de Propio. Pero lo que quiero recordarles son los premios Envy de la propiedad horizontal. Ay, me encanta. Claro. Poder estudiar. Hombre, tantas cosas que hay. Claro que sí, el administrador de propiedad horizontal es un profesional integral y aquí queremos premiar la gestión, la buena gestión de ese administrador y es por eso que vamos a premiarlos en este mes de diciembre con el premio Envy a la mejor gestión de la administración de la propiedad horizontal, así que todos muy atentos a eso. Así es, a mejor inscribirse. dicho. Ya saben todos los televidentes a inscribirse para que se puedan ganar este curso que se va a dar. Y bueno, nada, ¿a ustedes les gusta la carranga o no? Música, claro, bienvenida a la música colombiana, claro. Bueno, la música regional, todo. Y oiga, esos tocan bueno, ¿no? Hay mucha agrupación de carranga. Ahora sí, afortunadamente hay más diversidad de grupos, de gente que le está apostando y sobre todo gente joven. Algo que me encanta, pero ¿qué tal si nos vamos a escuchar Los Carramones?
Vamos a escucharlo Vamos, entonces. pues. Muchas gracias a Propio. Y nos vemos la próxima semana aquí. Mucho más información de Propio en esta sección de Entre Vecinos. Vamos con Ramones entonces. Vamos a ver. echar alita, ¿no? Vamos. Vamos Echar de una. alita. Vamos. Ruanita y... Y para todos.